Bienvenidos nuevamente a No los olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN, donde hacemos visible esos héroes anónimos, hombres y mujeres de nuestra iglesia que todos los días, en silencio, llevan el amor de Cristo a los que más lo necesitan. Acá también tiene voz la iglesia sufriente, necesitada y perseguida. Cuando los jóvenes se enamoran de Cristo, su testimonio revitaliza nuestra fe, pues ellos nos muestran cómo la entrega verdadera es un ejemplo de que el amor restaura todo lo que toca. Por eso, en esta ocasión, rescatamos el testimonio de Fray Juan Pablo, un joven colombiano que le dijo sí a Jesucristo y entregó su vida por completa al servicio del Señor. Este franciscano nos cuenta lo que vivió de primera mano en Oriente Medio y nos da detalles de cómo se vive de cerca la persecución religiosa, la persecución por causa de la fe. Atendamos este hermoso testimonio. ¿Qué quiere decir un cristiano perseguido? Pues pienso yo que hay distintos niveles de persecución. Entonces, para mí la persecución es, pues digamos que como en distintos niveles, ¿no? El primero es más a un nivel social, ¿no? Y eso es lo que yo he visto, sobre todo en Medio Oriente, que quiere decir que a un lado viven los cristianos y a un otro lado viven las otras religiones, ¿no? Porque hay que tener cuidado de eso, que cuando yo digo cristianos, yo no estoy diciendo solamente cristianos evangélicos, porque eso ya me lo han preguntado aquí en Colombia. Cuando usted dice cristianos, ¿quiere decir evangélicos? No, cristianos quiere decir todos aquellos que creen en Cristo. Evangélicos, sobre todo la Iglesia Católica, porque ya somos mayoría, católicos, ortodoxos, cualquiera que crea en Cristo. Las otras son las demás iglesias. Entonces, por un lado está la persecución social, que quiere decir que hay barrios en donde solamente están los cristianos solamente viven allá, ellos no pueden conseguir trabajo en países o en ciudades donde sean totalmente musulmanas o judías o bueno, de la religión que sea. Entonces está esa persecución a un nivel más social, que quiere decir de exclusión y de segregación a causa de la fe. Hay otro tipo de persecución, por ejemplo, a la que yo he vivido en carne propia, que es aquella más religiosa, que puede ser a un cierto nivel teológico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en una ciudad totalmente judía, ¿no? Por ejemplo, o en Jerusalén, y estoy en el tram, yo al primero ser cristiano, ¿no? Hago que el judío sea impuro al verme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos no me pueden ver y no se pueden acercar a mí. Entonces yo he sido testimonio cuando, por ejemplo, yo voy pasando y ellos se tienen que tapar y se giran así, o yo me siento acá y se levantan, porque el hecho de pues, llevar el hábito o ser cristiano ya los hago impuros, o bueno, ya eso entra a las creencias de ellos como judíos, ¿no? Y lo mismo los musulmanes. Con ellos es una persecución más difícil, y es lo que vemos en países, por ejemplo, como Irak o Siria, en donde concretamente tienen que morir todos aquellos que no sean musulmanes, porque claro, allí la persecución no es solamente contra cristianos, que es obviamente muy digamos como radical contra los cristianos, porque por ejemplo al nosotros representar imágenes de Dios, ¿no? Porque para ellos Dios no puede representarse como un ser humano, entonces al tener una imagen de Cristo, ¿no? Para ellos eso quiere decir una herejía, quiere decir que somos blasfemos, paganos y merecemos es la muerte. Y he sido también testimonio, ¿no? O he visto muchos de mis hermanos franciscanos que han vivido eso, que han sido perseguidos por la fe. ¿Qué quiere decir? Que llega un momento en donde toda la mayoría de la ciudad son musulmanes y quieren concretamente que se vayan los cristianos, o si no los matan, como es el caso de Mosul. Allí les dieron un plazo que tenían hasta mediodía a los cristianos de estar en la ciudad. Quien pasaba del mediodía era asesinado. Y en ese momento todos los cristianos tuvieron que escapar de la ciudad, dejando todas sus cosas atrás, y en ese momento destruyeron todas las iglesias, todas las imágenes, todo de aquello que representaba Cristo o la Iglesia Católica o los cristianos en sí. Entonces eso ya es el nivel más violento de persecución, que es el asesinato, el morir por no creer en la fe de la mayoría o musulmana, o pues lo que vemos en Sri Lanka, ¿no? Hay otros tipos de persecución, ¿no? que es toda intolerancia y toda indiferencia al pensamiento de la mayoría.
Entonces, por ejemplo, hay ciudades como Jenin, en donde es un pueblo, una ciudad que tiene 70.000 habitantes, de los que solamente quedan 100 cristianos, y tienen una parroquia, y como lo decía antes, están totalmente segregados allí, que ellos logran hacer amigos musulmanes y digamos que logran tener una vida más o menos tranquila, pero que de todas maneras sienten la violencia como una violencia psicológica, ¿no? Decir, no los queremos acá, no los queremos acá, aquí queremos que todos sean musulmanes, porque es la única religión, porque, bueno, pues es el profeta Mahoma, todo lo que quieran, pero para ellos es esta violencia psicológica, ¿no? De no sentirse, primero, bienvenidos en el lugar en que nacieron, y segundo, en el que tienen que escapar, pero perteneciendo allí. O sea, ellos no pueden decir que son de otra ciudad o que se sienten en todo el mundo como si fuera su patria, sino su patria es aquella allí donde no los dejan vivir. Entonces es un sufrimiento y un martirio de todas maneras a nivel emocional, que no es el martirio más carnífero, por así decirlo, de ser asesinados, ¿no? Que también ha pasado. Por ejemplo, en Karakosh también me contaba uno de mis hermanos que vivió, que él vio cómo durante la misa mataban a 2 sacerdotes, asesinaban a 50 laicos que estaban allí en la misa, que ha visto cómo matan a obispos, que ha visto cómo matan a todo el mundo por ser cristiano. Entonces esos son como los distintos niveles de persecución que he visto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con estos cristianos que son nuestros hermanos en la fe? Por eso es que San Pablo desde el inicio, ¿no? San Pablo en sus cartas dice, hacer una colecta y ayudar a los cristianos de Jerusalén, porque desde el inicio los cristianos de Jerusalén han sido perseguidos. Esa es la misión de la iglesia allá, que eso es también lo que nosotros tenemos que decirles a ellos allá. Ustedes, su misión acá es testimoniar a un Cristo que vino, que se encarnó y se hizo hombre aquí, en este lugar, aquí, ic. Y eso es lo que los franciscanos han hecho en estos 800 años, buscando estos ic, que en latín quiere decir aquí. Por todas partes, cuando ustedes van a esos santuarios, se dice, aquí estuvo Cristo, aquí, aquí. Y esa es la gracia tan grande que el Dios, ¿no? Que es omnipotente y eterno, quiso hacerse hombre allí, en ese Jerusalén. Y por eso es que San Pablo decía desde el inicio, ayudad a vuestros hermanos de Jerusalén, porque ellos allá están sufriendo y porque ellos allá necesitan, y todavía están necesitando, para que ellos permanezcan allá y sean testimonio de ese Cristo que vino aquí y que nos está esperando en la patria celeste. Por medio de su testimonio, Fray Juan Pablo sintetiza las categorías en las que se vive la vulneración del derecho a la libertad religiosa, pasando de la intolerancia y la discriminación hasta llegar a la persecución directa y el genocidio. Aunque el relato es conmovedor, se evidencia la crudeza con que se da la persecución. También Fray Juan Pablo nos recuerda que estos hermanos son testimonios actuales de lo que vivió el mismo Cristo, quien también fue perseguido hasta llegar a entregar su vida por nuestra salvación. Pero para que muchos de estos hermanos continúen dando todo por el Evangelio, necesitan de manos generosas, de muchos benefactores alrededor de todo el mundo, con los que nos ayudan a construir puentes de caridad para que podamos decir continuamente, no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad, visita www.acn-global.org. Recuerda también suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestros contenidos. También comparte nuestros videos y así poder llegar a muchas más almas. Dios te bendiga.